El Clásico Mundial de Béisbol se vende como el Mundial del Béisbol, un torneo donde los mejores jugadores del planeta representan a sus países y se enfrentan por el orgullo nacional. En teoría, suena perfecto. Incluso podría ser el evento más grande de este deporte, pero cuando lo analizas bien, la realidad es muy distinta. Estamos hablando de un torneo donde la propia organización muchas veces parece autosabotear el espectáculo con limitaciones, reglas y decisiones que en algunos casos rozan lo ridículo y que terminan afectando directamente la competitividad. Un torneo donde no siempre juegan los mejores contra los mejores, donde los equipos no tienen el control total de sus jugadores y donde incluso se generan situaciones que serían impensables en cualquier otro mundial. Quédate hasta el final porque hoy vamos a analizar todas las cosas que están frenando al Clásico Mundial y por qué cada vez más da la sensación de que la MLB no sabe realmente lo que tiene en las manos con este evento. Empezamos con uno de los temas más polémicos del último Clásico Mundial de Béisbol, la organización de los grupos y sobre todo del bracket. En esta edición hubo algo que explotó en redes y generó muchísima polémica, la sensación de que la organización condicionó los cruces desde el principio para intentar construir la final más atractiva posible, Estados Unidos contra Japón. Desde el inicio del torneo se estableció un bracket donde el primero y segundo de cada grupo ya tenían una ruta definida hacia las rondas eliminatorias. Hasta ahí todo normal, eso lo hacen prácticamente todos los torneos, pero había un detalle curioso. En letras pequeñas se indicaba que ciertos equipos mantendrían su lado del cuadro sin importar si terminaban primeros o segundos en su grupo. El resultado, que desde el principio parecía diseñado para que Estados Unidos y Japón solo pudieran enfrentarse en una eventual final. Y los dioses del béisbol casi hacen que ese guión se cumpla porque Estados Unidos terminó segundo en su grupo, algo que normalmente cambiaría completamente los cruces. Pero aún así, las rutas establecidas se modificaron para que Estados Unidos y Japón siguieran en lados opuestos del cuadro. Es decir, solo podían verse en la final. Para muchos, esto resulta totalmente injusto y hasta irrespetuoso con el resto de las selecciones que compiten en el torneo. Incluso figuras importantes del béisbol criticaron esta situación. El ex pelotero Carlos Baerga señaló que intentar forzar ciertos cruces le resta credibilidad al torneo. Lo mismo hicieron periodistas estadounidenses como John Morosi y Evan Roberts. La crítica es clara, parece que lo comercial pesa más que lo deportivo. Pero ese no es el único detalle llamativo. Cuando uno analiza la conformación de los grupos del Clásico Mundial, muchas veces da la sensación de que no estamos viendo un mundial sino algo más parecido a un torneo de confederaciones, porque constantemente vemos los mismos enfrentamientos repetirse: Japón contra Corea, Estados Unidos contra México, República Dominicana contra Venezuela, equipos que han coincidido en el mismo grupo hasta en 4 de las 6 ediciones del torneo. Y si hay un ejemplo que resume perfectamente este problema, ocurrió en el Clásico de 2009. En esa edición, Japón y Corea del Sur llegaron a enfrentarse 5 veces en el mismo torneo, 5 veces, el mismo partido repetido 5 veces en un supuesto mundial. Algo completamente absurdo si lo comparamos con otros torneos internacionales, pero todo esto tiene una explicación y responde a 3 letras muy poderosas en el béisbol mundial: MLB. El béisbol tiene un problema gigantesco en la organización del Clásico Mundial de Béisbol, y es que el torneo lo organiza la misma liga que controla prácticamente a todas las estrellas del deporte. La Major League Baseball maneja el 99% de los jugadores élite del planeta y al mismo tiempo es quien organiza el torneo internacional, es decir, son juez y parte, y eso genera un conflicto enorme porque en otros deportes no pasa eso. El Mundial de Fútbol lo organiza la FIFA. El Mundial de Baloncesto lo organiza la FIBA. Son organismos independientes de las ligas que velan por el espectáculo global. En el béisbol ocurre lo contrario. Muchas veces parece que se protege más el interés de las franquicias que el espectáculo internacional, y el mejor ejemplo de esto es el famoso tema de los seguros. Cada vez que se acerca el Clásico Mundial ocurre lo mismo. Un montón de jugadores anuncian que quieren jugar por sus países. Las federaciones los anuncian, los fanáticos se emocionan y de repente aparece una especie de mano negra que dice: no tan rápido, tu seguro no ha sido aprobado. Y los jugadores se quedan pensando: ¿cómo que no? Si están completamente sanos y jugando normalmente con sus equipos de MLB, pero aún así, de forma arbitraria, se les niega el permiso para jugar.
Uno de los casos más escandalosos fue el de la selección de Puerto Rico. Después de anunciar un equipo lleno de estrellas, prácticamente les desarmaron el roster. Jugadores como Francisco Lindor, Carlos Correa, José Berríos terminaron fuera por problemas de seguro. El escándalo fue tan grande que la Federación Boricua incluso amenazó con abandonar el torneo. La situación también afectó a Venezuela. Jugadores como José Altuve y José Alvarado tuvieron problemas con el seguro y Alvarado explotó públicamente diciendo: "El seguro es una mierda. Hablo por mi país y por las ganas que tenía de competir con el nombre de mi país en el pecho". Pero el problema no termina aquí, porque incluso durante el torneo, los equipos de MLB pueden intervenir. Puede pasar que tu país esté jugando un partido decisivo y que de repente tu equipo diga: "Hasta aquí llegaste, regresas con el club". Eso le pasó al lanzador dominicano Brayan Bello. También se han reportado casos donde equipos intentan limitar el uso de jugadores. El manager venezolano Omar López reveló que un equipo le pidió limitar la cantidad de innings de uno de sus lanzadores. Imagínate algo así en otros deportes, que en un mundial de fútbol un club le diga como Argentina: "Messi solo puede jugar 60 minutos", o que en el baloncesto un equipo de la NBA le diga a Serbia: "Nikola Jokic solo puede jugar 20 minutos". Sería absurdo. Por eso el gran problema del Clásico Mundial es estructural. El dueño de la liga no debería ser quien organiza el torneo, porque se crea un conflicto de intereses donde el espectáculo pierde, los fanáticos pierden y los propios jugadores pierden la oportunidad de representar a su país. Al final, en el Clásico Mundial no juegan los mejores contra los mejores, juegan los mejores que la liga y los equipos deciden prestar, y además con limitaciones. Otro de los grandes problemas del Clásico Mundial de Béisbol es el poco interés y la poca seriedad que muestran los propios anfitriones. Ya hablamos del control que ejercen los equipos, pero aquí el problema va más allá, porque muchas de las propias figuras de Estados Unidos ningunean el torneo. Por ejemplo, Tarik Skubal, uno de los mejores pitchers del momento, dejó claro que solo iba a ser una salida. La razón, que la temporada de MLB empieza en 2 semanas, es decir, prefiere cuidarse para su equipo antes que intentar ganar el torneo con su país, incluso si eso significa perderse una final. Luego tienes a Bryce Harper, 2 veces jugador más valioso, diciendo: "Esto está bien, pero no son unos Juegos Olímpicos". Y después aparece una figura histórica como Derek Jeter. El que dice que un Clásico Mundial es más grande que una Serie Mundial es porque nunca ha jugado una Serie Mundial. Y lo peor de todo es que tiene razón. La Serie Mundial sigue siendo más grande que el Clásico Mundial, pero no porque deba ser así, sino porque quienes deberían elevar el torneo no lo hacen. Y si quieres una prueba clara del nivel de importancia que se le da al torneo, ahí tienes al dirigente de Estados Unidos, Mark DeRosa. En un punto del torneo ni siquiera tenía claro el escenario de clasificación de su equipo, terminó jugando un partido clave contra Italia con alineación de suplentes, un juego donde te estás jugando a avanzar y no sales con tu mejor equipo, y aún así por resultados externos terminaron clasificando. Ese es el nivel de importancia que muchas veces se le da al clásico. Y mientras la principal potencia del béisbol vea este torneo como algo secundario, va a ser muy difícil que el Clásico Mundial se convierta en el verdadero mundial del deporte. Y ya para cerrar, hay otro punto que no se puede dejar fuera: la forma en la que se manejan los rosters en el Clásico Mundial de Béisbol, porque lo que pasa aquí simplemente no es serio. Estados Unidos, ya en fases avanzadas como cuartos y semifinales, llegó a sacar y meter jugadores en pleno torneo, y no por lesiones, no por emergencias, simplemente porque quisieron. ¿Desde cuándo en un mundial tú puedes cambiar el roster en medio de la competencia? Eso le quita totalmente la seriedad al torneo. Pero hay algo todavía más preocupante, y es que en el Clásico Mundial ni siquiera estás atado a una selección. Puedes jugar un torneo con un país y en el siguiente con otro, y eso no es una opinión, es una realidad del torneo. Las reglas permiten representar a distintos países si tienes elegibilidad por ascendencia o ciudadanía. Por ejemplo, Marcus Stroman, MVP del torneo en 2017 con Estados Unidos, luego juega con Puerto Rico. Nolan Arenado, después de jugar varios clásicos con Estados Unidos, decide representar a Puerto Rico. Y ojo, no tenemos absolutamente nada en contra de jugadores nacionalizados, jugadores con raíces familiares ni historias personales. Eso es parte del deporte. El problema es otro: ¿dónde está el límite? Porque hay casos como Italia-Israel,
donde una gran parte del roster está compuesto por jugadores que ni nacieron, ni crecieron, ni jugaron en ese país. En algunos casos, más del 90 o 95% del equipo. Y ya esto no parece desarrollo del béisbol, parece reclutamiento global para competir artificialmente. Esto no es nuevo, ya pasó con España en 2013, donde prácticamente todo el equipo estaba compuesto por jugadores de otros países, principalmente del Caribe, y aquí es donde el torneo se rompe, porque tienes dos extremos, equipos llenos de estrellas de MLB, equipos con jugadores semiprofesionales. Ese contraste provoca juegos completamente disparejos, 15-2, 20-2, y aunque algunos lo vean como una historia bonita, el clásico "soy electricista en la mañana y pelotero en la noche". La realidad es que eso, en un torneo que se vende como un mundial, le resta nivel, le resta seriedad y le resta espectáculo. Antes de cerrar, hay que decirlo, felicidades a Venezuela por ganar el Clásico Mundial de Béisbol, porque lo que lograron es histórico y demuestra el talento, la pasión y el nivel que hay en este torneo. Pero justamente eso también deja algo muy claro. Después de ver todo esto, pues es imposible no llegar a una conclusión. El Clásico Mundial de Béisbol tiene todo para ser el mejor torneo del béisbol. Tiene talento, tiene pasión, tiene países que lo viven como un verdadero mundial, pero también tiene un problema enorme, y es que está controlado por quienes no lo ven como una prioridad. Mientras existan brackets condicionados, jugadores que no pueden participar, rosters que cambian en pleno torneo y estrellas que no se lo toman en serio, este torneo nunca va a poder alcanzar el nivel que debería, porque al final aquí no siempre juegan los mejores contra los mejores. Y mientras eso siga así, será muy difícil llamar a esto un verdadero mundial.